Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa, por lo tanto les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those. Hoy oramos por aquellos con epilepsia. Most Holy Trinity. Santísima Trinidad, te alabamos y creemos en ti, quien siempre escucha el llanto de los pobres. Beg you to bring Te physical pedimos por la sanación física por aquellos que sufren con epilepsia, illness causes porque esta anguish. enfermedad les causa muchos sufrimientos y We angustias. know that you turn all Sabemos que things tú conviertes todas las cosas para bien. Ayúdalos to aún, have trust aún en in you. esta aflicción a confiar en Bring them ti. medical solutions Bríndales soluciones médicas en sus problemas King. y a través de su dolor una unión Blessed profunda be God contigo que vives y forever. reinas por los siglos de los siglos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. This morning we'd like to welcome Father Richard Raznasis. He's with EWT in Latvia, trying to get a studio started there. Brethren, let us acknowledge our sins. And so Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. the Almighty God have Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who care for Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de tu Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura from the second letter of St. de la Paul. segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, since we have this por ministry, esto, misericordiosamente investidos en este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo, Jesús como Señor, y a nosotros como siervos suyos por Jesús. Pues el mismo Dios dijo, de las tinieblas brille la luz. Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclaim God's marvelous deeds to all. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a Sing to todas the las Lord a new naciones. song. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. His glory Cuenten a los pueblos su gloria, among all people. sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Give to the Lord, you families of nations. Familia de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations, the Digan a los pueblos, el Señor es Rey. made the world. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Yo los llamo amigos míos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. An argument broke out among En the aquel tiempo los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesus said to them, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles los dominan and those in y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. but among you it shall Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor
y el que gobierne como el que sirve. For who is greater, Porque ¿quién the es one más? seated ¿El at que está en table la or the one mesa who serves? o el que sirve? Is it not the one ¿Verdad seated at que el que table? está en la mesa? I am among you Pues yo as the one estoy who en serves. medio de ustedes como el que You who sirve. have stood by me Ustedes in son my los que trials, han I confer on you. perseverado conmigo en mis pruebas, Just as my y Father yo has les delivered transmito one el to me, reino como me so lo may each one transmitió mi share at the Padre a mí. table in my kingdom. Comerán y beberán a mi So mesa now, en mi reino, judging the y se 12 tribes sentarán of en Israel. tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Verbum homini. Today we celebrate Saint Gregory the Great. El día de hoy celebramos a San Gregorio Magno. He was born in Es un 540 título por lived solo from para muy 590 pocos to papas. 604. Él nació en 14 el año years. 540 y fue papa del año Both 590 parents were hasta venerated as saints. 604, unos Two of 14 his años. sisters were consecrated religious. Sus padres, los His dos, fueron father venerados como was santos y great dos de sus hermanas administrative, had a fueron great religiosas administrative career consagradas. in the city Su padre of fue un Rome, gran administrador and en la ciudad de Gregory would Roma follow his father when he y became prefect Gregorio of Rome. seguiría a su He was padre an como excellent prefecto de Roma. talented Fue administrator. un He had a deep sense of excelente order and administrador con discipline, mucho talento, con un gran sentido del orden much y la respected, disciplina. even as Pope. Fue muy respetado, The great incluso diligence como that is papa y required como to be obispo, an la gran administrator, the diligencia hard work and necesaria respect for para the ser civil law. administrador, el duro trabajo y el And that would respeto later por la ley civil. suffice to bishops. Más adelante sería su I think that to consejo me para there's a lot los to obispos. learn from that, administrating the goods of the church. Creo que eso también But significa yet he was administrar dissatisfied with this los civil bienes work de la iglesia. and withdrew to the Pero sin spiritual embargo, no life. estaba He satisfecho con turned el from his trabajo parents' civil, home así que into a se retiró monastery a la vida and lived there espiritual, as a convirtió Benedictine, la focusing casa de on sus padres en un becoming monasterio collected, y vivió ahí dedicated to como prayer and the benedictino, medicine of enfocado science. en la meditación y la Write oración y los scripture estudios. commentaries and other teachings that Escribiría withdrew comentarios from the sobre las fathers of the escrituras y church, otras the course of enseñanzas the y scriptures itself. siempre aprendía de His los padres de Papa la was iglesia y de hoping las to be a escrituras papal mismas. nuncio El in Papa lo llamó a que Constantinople, fuera and he nuncio lived papal there en in monastic Constantinopla community y vivió ahí en in una his comunidad work. monástica mientras And realizaba considering at the esta labor. time, Y en theologically, was aquel entonces, monophysite heresy, teológicamente, just teaching tenían la Jesus had divine herejía nature. monofisita And he y obtained enseñaba que the Jesús emperor's tenía una support in sola keeping in naturaleza check y recibió el Lombard apoyo del invaders emperador from para northern mantener Germany bajo who were control a los coming down and burning Rome invasores to the ground, lombardos del practically all norte parts de of Alemania que Italy. estaban bajando And he a todas obtained the partes de emperor's Italia. support, in doing Obtuvo el so, apoyo but also del tempered emperador the emperor para who hacerlo, really, pero también just wanted to completely destroy them. manteniendo a raya al Gregory emperador que wanted to see quería them sencillamente evangelized destruirlos and por proclaim the completo. truth to them as much as he could Gregorio with quería más bien Jesus Christ. evangelizarlos, enseñarles He y was called tratarlos back con el to mayor Rome respeto to be the posible. Pope's secretary. Fue llamado de And regreso a these Roma para were ser el hard secretario times in papal Rome. You had y these fue una tumultuous rains época going on, difícil resulting in en Roma. flooding. There was Estaban famine throughout sufriendo Italy, de lluvias even plague, torrenciales which would ultimately que take resultaron en the inundaciones life at the y hubo time. hambruna So in que 590, amenazaba he la was vida de muchos. chosen Pope to be the También successor. hubo una Tried to plaga resist, even to flee the city, but que he accepted the position. le quitó la vida al Hard, Papa many, de aquel entonces, 800 of así his que letters, en el año correspondence, 590 fue elegido como Papa. correspondence with bishops, Hasta el día de abbots, hoy clergy, se civil conservan authorities, más de 800 de sus just cartas massive entre problems that he had to deal él with on a y daily obispos y basis. abades y The clérigos y biggest one of autoridades all was civiles this Lombard invasion que hablan de muchos that de was los problemas occurring. que enfrentaba en He aquel tried to entonces, pero foster el peace problema más grande que había en diplomatic, aquel entonces era la and tried invasión to lombarda. negotiate. Él He trató de also establecer la very paz, de much ser wanted to diplomático evangelize the y de youth in negociar la Europe and paz. sent out Él different quería groups evangelizar in a los various jóvenes de Europa. Así que conversion. envió a muchos diferentes grupos y uno de He esos would grupos use the resultó en la goods of the conversión church de to help the Inglaterra. poor, Él utilizaría the los faithful in bienes de various la iglesia para ayudar a los difficulties, pobres, and for a los fieles en evangelization. dificultades
y para la evangelización. monastic life at different points in his Cuando life, he vivió la vida fasted with monástica en great diferentes momentos de su austerity, iglesia, él often solía with ayunar con gran digestive austeridad problems, y esto lo dejó where con he was a problemas pope, he would have to digestivos remain in bed for e incluso days como at a papa time, tenía que permanecer en cama and had durante varios weak días seguidos. health. And a Tenía la feeble salud voice, débil a deacon would y preach in una one of voz the débil. great big Había un basilikas. diácono que He didn't solía have the leer voice sus homilías. to En esa articulate that. época, en esas grandes basílicas, no tenía la Think voz about tan this being fuerte so como big as para a poder deacon to be hacerlo. reading a homilies by great. Imagínense When we read esto, his homilies in ser diácono, the que el liturgy diácono que leía las gathering, homilías he was one of the del Papa. fathers of the church, a great doctor. Ese es uno de He los wrote on padres de la moral iglesia, un gran theology, doctor. Él pastoral escribió sobre theology, la teología moral, la developed a teología handbook for pastoral, bishops, desarrolló preachers un for manual centuries, para obispos que wrote se scripture utilizó commentaries on durante siglos. Ezekiel and the Gospels. Escribió And yet he comentarios de always las focused escrituras not acerca his de own thinking, Ezequiel but on y the los Christian teaching evangelios. of the Y church, sin embargo, él his siempre prayer se enfocaba meditation, no and en study. su And he propio himself pensamiento, would sino en la constantly enseñanza worship with tradicional de la missions iglesia. in his daily life. Y He had a very practical estaba enfocado en la oración, application en la of the gospel meditación y for el himself estudio. and others in his Él tenía una preaching. aplicación muy He práctica famously said, "The de los preacher evangelios para must su dip his propia pen prédica. into the blood of his heart, Y es that he famoso can por haber also reach dicho the ear of his neighbor." que el predicador I thought that was debe powerful. You know what a escribir preacher usando la sangre de lives, su corazón. experiences, the consolations given to him, Cuando un from his predicador own vive heart, he had to experiencias y share recibe with consuelos, others. ha de compartir esas experiencias de su corazón He con los wrote demás. a great deal on Él humility. He said, escribió mucho "When one is acerca de pleased la to have humildad. achieved many Él decía virtues, que it cuando uno is se well to complace en reflect lograr on his muchas own virtudes, está bien inadequacies and reflexionar humble sobre oneself. Instead of en considering the los good propios accomplished, defectos de uno it mismo is y ser necessary to humilde. consider En lugar what de was considerar neglected. los propios logros, es mejor Not a bad considerar lo que perception to no have se in logró. mind. The No good es that una we've mala omitted, the percepción. good that we El bien failed to que hemos do. Not that we're always omitido, el beating bien que no ourselves hemos up, hecho. but No not es to que get tampoco too tenemos que puffed up estar if we do fustigándonos todo something, el or tiempo, just to pero realize tampoco debemos there's estar always hinchando el more that we pecho can do. cuando hacemos el bien. A He veces would exhort es demasiado. bishops to be Solía exhortar a los preachers obispos first para and que to be fuesen models of predicadores virtue and primero, para que practice what fuesen they preach. modelos de virtud, He para would que speak practiquen of lo que prediquen. spiritual Él direction solía as hablar the art of de la arts. dirección espiritual como el arte de las In artes. his work called The Dialogues, he's conversing with a En su deacon, obra and this titulada deacon Los is diálogos, complaining él that conversa the con un times they diácono lived in y el were too diácono se corrupt, está quejando de que la too época en que corrupt está to live viviendo es a demasiado holy life. corrupta como para poder But he vivir una vida exhorts that santa. Gregory Pero exhorts él him that holiness le is always exhorta, San possible, Gregorio le even in exhorta de que la difficult santidad times. siempre es He posible, was saying the incluso en fall momentos of their difíciles. society with this invasion. Ultimately, the Lombards would Decían que por la invasión de los lombardos eso iba a llevar a la caída de la sociedad. Al final los lombardos habrían de Italian ways of doing things and to largely work de to Christianity. It took entrar al centuries, país, but it did pero happen. fueron convertidos a las He costumbres taught very italianas much that en su humility gran was mayoría y necessary for the al people cristianismo, to pick up the aunque bishopric. demoró siglos en And he lograrse, coined pero the phrase sucedió. that they are to be Él servants solía for enseñar the service que of la God. humildad era muy And that's why we necesaria have the para el readings servicio de today of the Dios. gospel. Y por eso tenemos las Like lecturas the de hoy, el apostles yet Evangelio, again que los are apóstoles arguing among nuevamente themselves about which of them están should be regarded as the discutiendo entre ellos greatest. acerca de cuál de Probably ellos debe ser walking behind considerado el Jesus más and going grande. from town to town, Probablemente arguing who was the estaban greatest, caminando behind detrás de Jesús the mientras Messiah, the iban de Son of ciudad en God, ciudad, and they're keeping discutiendo the focus on acerca de cuál themselves. había And de Jesus' ser el words said, "Let más the greatest grande, among you be enfocándose en ellos as mismos the en lugar youngest, de the estar leader enfocados as en the el servant." Mesías que iba delante de ellos. So Gregory Y would say Jesús that les they are to dice be que el servants of the más servant, grande servants será of el the servant of God, menor, that they el are to primero serve one ser el another, último. especially their role as bishop. San Gregorio solía decir I que am uno tiene among que you ser as the one who siervo del serves. siervo It is de you who Dios. stood by me in my Él trials, solía decir, and I yo confer a estoy kingdom entre upon ustedes you. como alguien que los sirve, That we share in his kingdom if we stand with Jesus, if we have que faith. participamos en el reino de Jesús y This was estamos con Él a con fe. great theme Y este fue with un Gregory, gran was truth. tema con San He was Gregorio, la fighting verdad. heresies, but Él also estaba luchando the contra civil las sphere, one herejías, degree, pero form of también doing en la things, and esfera forced civil the Lombards from contra la forma de hacer las Germany area cosas
y por supuesto al He would mismo say that the tiempo whole contra los world might lombardos en el argue área del against norte de us, Italia. Él but solía decir, truth es is still posible que el the truth. mundo luche contra nosotros, We pero la stand with verdad Jesus, siempre we stand seguirá with the siendo la gospel verdad. teaching. Si estamos con Jesús, estamos con las enseñanzas del In 2 Evangelio. Corinthians, the first reading, En he la says, "We've segunda renounced shameful carta hidden things, a los not acting Corintios, la primera deceitfully lectura, or dice falsifying the word of que God, rechazamos, but hemos by the renunciado a open las cosas declaration of the truth. ocultas y vergonzosas. But we do not preach ourselves, but Jesus Christ." No, pero no procediendo con He astucia would o say falsear that el mensaje de preaching Dios, Christ solamente predicamos la is to verdad. focus on raising people's Él solía minds to decir que heavenly predicar a things, Cristo, to help increase their love for eternal life, la meta to es strengthen enfocarnos en today's elevar las mentes de invitation, las personas hacia las cosas del but that cielo, preaching of ayudarles Christ a aumentar su must amor be por la vida rooted in the eterna, a scriptures, fortalecerlos without contra la pride, tentación, para first by que la prédica de example, Cristo eche and raíz, reliance on grace sin rather soberbia, than one's own hacerlo ability. enseñar con ejemplo, I think that's something that en could lugar de apply usando las propias habilidades de uno. laity, Y creo to que esto es bear algo que puede witness to aplicar a los others in the laicos culture, en su to testimonio a rely los on demás en la grace. cultura. Hay This que man was depender de la extremely gracia. Este hombre talented fue administrator, extremadamente but to talentoso rely como on grace administrador, pero and hay the que simplicity of it, depender de la gracia y la but to try to sencillez de ello. encourage people to focus on heaven, Tratar de instar a las to personas a que love se eternal enfoquen en el life, cielo, to a be amar la vida strengthened eterna, a against verse temptation, as fortalecidos sin is contra la evil. tentación. He famously taught El four pecado es el ways, enemigo. especially of Él being enseñó prideful. famosamente 4 He maneras en says, especial de first, ser thinking that one's soberbios. Él good is decía, from primero, oneself, pensar que el bien that en we uno are the mismo source. proviene de uno, que uno mismo es la As fuente. Christians, we look to God, Como to His grace, cristianos, to the Holy volvemos la Spirit. mirada a Dios, a That's su the source. gracia, al Only Espíritu God Santo que obra en alone nuestras is vidas. good. That's what Esa Pastor es la Rich told me. fuente. Solo Dios es bueno. That our goodness Eso es lo que él le is dice al participation in joven His rico, goodness, in que His nuestra holiness, bondad His es sanctity participación comes en la from God. bondad, en la santidad de And number Dios. two, thinking that one's good is from Número 2, God pensar que lo bueno de is uno owing to our proviene own de Dios, pero efforts, que se debe a reward for our nuestros own propios efforts. esfuerzos, que es una Sometimes we recompensa like por to look at nuestros others propios and say, well, esfuerzos. just do what I A do. veces nos gusta mirar a los demás y Why can't decirles, you get your act sencillamente haz lo together? mismo que yo hago, ¿por qué no I'm puedes working hard at hacer holiness. bien I've las cosas? achieved Yo estoy whatever trabajando duro para la just santidad. imitate Yo he me. logrado I've worked at las it. You need cosas. to work at it. Imítame. Yo he trabajado duro, And tú we all también have tienes que hacer lo different mismo. struggles and maybe Y muchos points of tenemos strength where we diferentes can get this attitude dificultades y towards others and fortalezas their weakness. y But to podemos realize that desarrollar ese even tipo de our actitud efforts, hacia los even demás en su our debilidad, desire for pero holiness tenemos que comes darnos from God. cuenta que nuestros esfuerzos, que incluso Even nuestro our deseo de wanting to santidad be proviene de holy. Dios, incluso el That querer ser the scriptures, santos, the Psalms speak of, que las escrituras give me y los back, O Lord, salmos the joy of hablan salvation. de Do pedirle we al lose Señor that que nos focus? dé la Do we alegría lose de our la joy? Do salvación. we take our eyes off the ball? Alguna Do vez we lose that perdemos ese enfoque, focus on, hey, I'm heading perdemos to esa heaven. alegría porque I'm retiramos la I'm mirada serving de this kingdom that la Jesus meta. has begun, has inaugurated, Estoy sirviendo and este that reino gives que me Jesús ha joy to inaugurado focus y on eso that. me da alegría. En John eso of he the de Cross would say enfocarme. that we San Juan become de la Cruz famished and diría hungry and que empty when nos we're hemos not feeding on the Lord anymore. vuelto, nos We're feeding volvemos on hambrientos ourselves y and vacíos things cuando of this no world. nos alimentamos del Señor, sino nos And focus alimentamos just de on our nosotros effort. mismos No, y yes, de we las cosas del cooperate mundo, cuando nos with enfocamos God's solamente en nuestro grace, esfuerzo. but it's Sí, God's grace that's podemos moving cooperar us con la and gracia de strengthening Dios, us. pero es la gracia de Third Dios thing is la que nos claiming mueve excellence, not y nos possess. fortalece. La tercera Right? es Sometimes, and he would warn about this, that eh, vice presumir de appears, excelencia que no poseemos. but maybe there's a big chunk of it self-centered, A veces something that we solemos get out of presumir it. de un vicio que luce como si fuera una And fourth, virtud. despising others Y and wishing cuarto, to seem the exclusive possessor of what desdeñar a los belongs. demás y desear To ser el realize, there go I with poseedor the grace of exclusivo de God. lo que uno tiene. Tenemos I'm que darnos good, cuenta que si no I'm fuera God's por la gracia de grace Dios seríamos to be pecadores y holy, que todos not to dependemos de fall, su gracia to be para faithful, ser santos, para no caer, and to para have ser mercy fieles towards others. I was y surprised tener misericordia hacia el in prójimo. some of his Me writings causó how he sorpresa emphasized that en algunos de mercy. sus escritos cómo Reading él and enfatiza even in esa civil service, misericordia al lidiar con las personas e the beautiful incluso thing en that el ámbito men civil. can do for one another. Is Él to have dice this que hay algo hermoso mercy que towards un one hombre puede another, to hacer try to por el live in prójimo that y es tener perfection. misericordia por el prójimo,
tratar de elevar a la otra persona. Stretching back Y centuries, right? esto He was se Pope remonta a siglos. 504. Él fue papa del año Things haven't changed. 590 al These are the same 604, themes that pero we las cosas no han need cambiado. today. We need to Siguen imitate siendo los mismos today temas que enfrentamos el día de in hoy. the chaotic world Tenemos we que live in imitarlo today. el día de To hoy, take en these este mundo principles de to be caos en part el que of a vivimos hoy. solution, to be Tomar part of estos building a principios para que sean civilization parte of love. de una solución y para poder edificar una civilización de amor. Lord our God, make us love you above all things. Señor Dios, haznos amarte por encima de todas las cosas y a todos nuestros hermanos con un amor digno de ti. For the presence En and agradecimiento por la presencia y poder del Espíritu Santo en la Iglesia, que bajo su cuidado todos los cristianos continúen orando y laborando juntos para la unidad. Roguemos al Señor that those who defend and promote que abortion aquellos que defienden y may be promueven el aborto transformed by the renewal sean of their minds, transformados por la renovación de always sus defend the mentes right of every y siempre person to life. defendamos el derecho de toda persona a la vida. Roguemos al Señor. But the Lord will have pity on the poor, Que el Señor tenga misericordia de los pobres, los enfermos, los que están solos y los que luchan con adicciones. Roguemos al Señor. for the Franciscan missionaries of the Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que sean heraldos del gran rey, llamando a todos los hombres a la conversión y a creer en el Evangelio. Roguemos al Señor. for the souls of all priests and Por las almas de todos los sacerdotes y religiosos que han fallecido, infinite mercy, que a través de la infinita misericordia de Dios le rindan alabanza we pray. para toda la eternidad en el cielo. Roguemos al Señor. Lord, strengthen the wills of your people Señor, to be more active fortalece la voluntad de tu pueblo para que sean más activos en realizar buenas obras y así alcancen a través de tu bondad sanación mayor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio el Grande, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo and gave the chalice y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Take this, tomen all of you, and y drink. beban todos de él, This is the porque este es el cáliz de mi sangre, blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we Así celebrate pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. to our departed brothers and A sisters. nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et e peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et guardinare dignatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. This is the steward, faithful and prudent. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. Es
Let us pray. Oremos. Through Christ the teacher, O Lord, A instruct quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios, cuya providencia quiso redimir benignamente el amor de Cristo, que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de los santos, les conceda ejemplo suyo ganar hermanos por Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and to come to the knowledge of your truth.